el Vía Crucis meditado y las reflexiones psicológicas de cada estación. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Bueno, el Vía Crucis refleja y espeja nuestro propio camino en la vida, como un paralelo de esta vía dolorosa. A veces nos cuesta mucho vernos en él. Cuando meditamos el Vía Crucis, pareciera que estamos viendo una película de algo que le pasó a otra persona, aunque esa persona sea Jesús, y eso que estuvo haciendo lo hizo por mí. Pero de todas maneras, a la hora de reflejarme y de poder poner mis sufrimientos y mis dolores en la cruz y en esa vía dolorosa, me cuesta mucho identificarme. Parecería que estoy viendo una película que describe un hecho real, que me conmueve, pero que en definitiva es algo que le pasó a otro. Me cuesta, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo? Difícilmente en la actualidad vayamos a derramar algo de sangre, salvo que estemos viviendo alguna situación extrema de guerra o de persecución, donde realmente haya hechos sangrientos. Pero si no, es muy difícil que hoy alguien pueda morir crucificado. Entonces, ¿cómo identificarme con Jesús, no? Para la psiquis es muy difícil identificarse con alguien para poder recibir un consuelo o fuerzas a través de esa identificación. Es muy difícil cuando, digamos, el país es tan distante, la situación de la persona que estoy mirando con la mía. Entonces, me gusta pensar el Vía Crucis de la siguiente manera, quizás viéndolo a Jesús, que es la perfección y la gracia divina en todas las circunstancias de la vida, y viendo a los otros personajes como más cercanos en sus actitudes, en su parte humana, y también en los hechos, en las palabras, en las conductas, más cercanos a la multitud humana con la que vivo y la que me rodea, y también con la que me identifico, porque muchas veces yo soy un Poncio Pilatos, muchas veces yo he podido ser un Pedro, muchas veces he podido ser similar a lo que hizo María, de mirarlo y sostenerlo, ¿no? De mirar y sostener a otro que está cargando una cruz. Muchas veces pude ser aquel que ayudó a Jesús, ayudó a otro a cargar un poco su dolor. O sea, hay lindos personajes, hay lindas actitudes, hay muy buenas, y hay también de las egoístas, de las que nos gana el miedo y otras cosas tan humanas, ¿no? Entonces, la vía dolorosa no comienza en la primera estación, comienza mucho antes, no refleja desde que es condenado a muerte nuestra vida, sino mucho antes, ¿no? En aquel momento quizá que un amigo con un beso lo traiciona, quizás cuando les pide a los amigos, bánquenme en esta, quédense en oración y se duermen, cuando abre el corazón al Padre y le dice, sácame de esta, te lo pido, no me hagas pasar por esto, si es evitable, evítamelo. Pero bueno, en definitiva, Él siempre nos muestra, Jesús, cómo es la actitud perfecta, ¿no? En este caso, Él baja la cabeza y le dice al Padre, en definitiva, que sea como vos quieras.
Los soldados lo llevaron al calabozo, escupiéndolo y pegándole. Dice Santa Faustina que posiblemente en el juicio final nos demos cuenta de cuántas gracias Jesús nos alcanzó con su sufrimiento esa noche en el calabozo, ¿no? Posiblemente una de las peores noches de su vida, la más fea. Todo esto refleja claramente un modo de ser humanos, no los hechos puntuales concretamente, ¿no? Yo quizá no le clavo un clavo en la mano a nadie, pero sí puede ser que me esté burlando, riendo de alguien que está queriendo hacer algo que yo no entiendo. Las reacciones de las personas nos identifican claramente. Podríamos vernos en uno o en otro personaje. Hay buenos y hay malos. Podríamos vernos también en varios juntos. A veces varios personajes se ponen de acuerdo para obrar el bien o a veces para obrar el mal. Muchas veces varias partes nuestras se ponen de acuerdo, ¿no? Y como si 2 o 3 personajes, o quizá todo un pueblo, muchas partes nuestras se pongan de acuerdo para obrar el bien o quizá para obrar el mal. Como todo el pueblo cuando gritó crucifícanlo, ¿no? O Poncio Pilato de repente se dejó llevar, influenciado por el pueblo y por la situación política, y se dejó llevar y quedó bien con la gente en vez de con Dios. Todas estas cosas son cosas muy nuestras, muy humanas, que a lo largo de las estaciones podremos ir viendo cómo nos identifican claramente y cómo Jesús siempre es la gracia divina y la perfección en la actitud, en la conducta, en lo que hace. Jesús con su vida y su tramo doloroso en definitiva nos muestra cómo somos y nos enseña cómo hay que responder y a dónde tendríamos que tratar de ser. Veamos cómo este camino nos refleja y qué necesitamos cambiar.